Hola, ¿qué tal? Vamos a complementar los videos que ya tenemos sobre este tema de sistemas mecánicos de traslación. Ahora con los sistemas mecánicos que son sistemas con masa, con resorte y con un amortiguador. Ya habíamos visto en los videos que ya tenemos que cuando estamos hablando de un resorte, la multiplicación respecto al desplazamiento se hace únicamente por la variable como tal, es decir, en este caso por la variable x1 o por la variable x2, dependiendo de ahí cómo tengamos esa variable. Cuando tenemos un elemento amortiguador, en este caso B1, que algunos de los autores los manejan con otra variable, pero igual aquí está bien que sea B1, la multiplicación se hace ahí por la primera derivada de la variable respecto de la cual se está haciendo el desplazamiento, es decir, puede ser respecto a la variable x1, a la variable x2 o a la variable y en su defecto. Entonces así se hace. Y respecto de la masa, como en este caso es la masa por la aceleración, se hace la multiplicación de ese valor de esa masa por la segunda derivada ahí de nuestra variable, en este caso la segunda derivada de x o la segunda derivada de y, dependiendo de cómo sea el caso. Entonces, concretamente en este ejercicio tienen ustedes en pantalla, ¿qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Pues ni más ni menos que obtener el modelo matemático mostrado en la figura, es decir, obtener el modelo matemático más bien de la figura, no mostrado en la figura, obtener el modelo matemático de esta figura, el modelo matemático o el movimiento o el que hay ahí a partir de estos elementos que tiene esta figura precisamente. Entonces, es muy sencillo hacer este modelo matemático. ¿Por qué? Porque al igual que un circuito, lo podemos ir tomando por partes. De hecho, esta figura, así como está, tiene su analogía con un circuito eléctrico. Entonces, se analiza prácticamente igual que como se hace el análisis de un circuito eléctrico. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí la diferencia radica en que, por ejemplo, en este caso la masa 1 que tenemos aquí, la tenemos en este caso del lado izquierdo de la igualdad, así lo acomodamos, es decir, ya acomodamos todo como si fuera una ecuación diferencial, que de hecho es lo que es una ecuación diferencial, entonces así lo hacemos. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Cómo? Mi manera de analizar ahí un circuito cuando estamos analizando por el método de mallas es, por ejemplo, pongo yo aquí lo que es la masa 1, que siempre va a ir primero el elemento que contenga la multiplicación de la derivada mayor, la derivada de mayor orden, que obviamente aquí la derivada de mayor orden es la segunda derivada. Entonces, por eso puse primero aquí la masa M1 multiplicada por la segunda derivada de x. ¿Por qué la segunda derivada de x? Porque la masa, precisamente, el desplazamiento respecto del cual está ahí la masa es la x, no es la x1, no es la x2. Entonces es la x1, entonces por eso está ahí la segunda derivada de ¿quién? De x1, que por cierto se me olvidó aquí poner x1. Aquí es muy conveniente utilizar un diagrama de cuerpo libre, pero es tan fácil el análisis de estos circuitos mecánicos que en realidad el diagrama de cuerpo libre pues resulta un poco, digamos, innecesario. Entonces por eso voy a hacer ahí el análisis directamente. Entonces ahí vamos. Entonces la masa 1 por la segunda derivada ahí del desplazamiento 1, porque está hablando ahí que sería, como quien dice, la aceleración. Entonces así la ponemos. Y luego, ¿más quién? ¿Cuántos elementos tenemos ahí en torno a esta masa 1? Pero hablando ahí de los otros elementos, pues tenemos la K1, tenemos la B1, el amortiguador B1, y tenemos también la K2. Por lo tanto, la manera en que lo vamos a acomodar, la manera de hacer mi análisis es poner todos esos elementos sumando y luego multiplicando precisamente por el desplazamiento x1, que es eso que yo voy a poner aquí y que lo olvide. Entonces va a ser ahí el desplazamiento x1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si hay algún elemento que pueda estar relacionado con esa masa M1, pero
que esté implicado en esta otra parte de nuestra figura, de nuestro circuito mecánico. Entonces, ¿cuál es ese elemento que está ahí implicado con la masa 1 y que a la vez está implicado con este otro elemento de nuestro circuito? Pues ni más ni menos que la K2. Entonces, esa K2, obviamente, multiplicada por el desplazamiento X2. Entonces, ahí la vamos a poner. K2 por X2, pero con signo negativo. Igual que como le haríamos en un circuito eléctrico. Entonces, aquí ponemos el signo negativo. Y luego, ¿qué sigue? Pues podemos hacer ahí las multiplicaciones. Por ejemplo, esto ya quedaría así. K1 por X1, que es lo que yo hice aquí. B1 por X1, pero como es un elemento amortiguador, esa X1 tiene una primera derivada. Porque como ya lo explicamos, lo que sería el amortiguador siempre está multiplicado por la derivada de, en este caso, de esa variable, derivada de X, respecto al tiempo. Entonces así la ponemos cuando está multiplicándose ahí por un elemento amortiguador. Y luego lo que sería la K2 por X1, pues así queda nada más. La K2 por el elemento, el desplazamiento X1. Y lo que sería K2 por X2, pues queda igual. Y todo eso igual a 0. Entonces, nuestra manera de obtener ese análisis es ni más ni menos. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos, haciendo unas factorizaciones, por supuesto que sí. Entonces lo podemos hacer más adelante. Y luego, ¿qué sigue? Pues ahora obtener la ecuación 2. Esta es la ecuación 1, como quien dice la malla 1. Luego vamos a la ecuación 2. ¿A quién involucra esa ecuación 2? Pues va a implicar en primera instancia al desplazamiento X2. Y ese desplazamiento X2 multiplicado ¿por quién? Pues por B2 y por K2. Están los dos implicados ahí con el desplazamiento X2. Entonces, así lo vamos a dejar. Ahora, menos K2 por X1. ¿Por qué? Porque esa K2 es parte de la otra parte del circuito mecánico y obviamente está relacionado ahí con el desplazamiento X1. Ahora, a este le corresponde el signo negativo, tal como lo haríamos en un circuito eléctrico. Entonces, así queda nuestra ecuación en esta parte. Y ya, nada más podemos hacer la multiplicación. En este caso, B2 por X2, obviamente, es un elemento amortiguador. Tiene que estar ahí la primera derivada, multiplicado por la primera derivada de la variable, que en este caso va a ser X2. Con su primera derivada, que también la primera derivada la podemos poner ahí con un puntito. Entonces así lo ponemos. Y luego K2 por X2 queda igual y menos K2 por X1, así como está aquí. Entonces esta es nuestra segunda ecuación. Entonces esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. ¿Cómo queda ya de forma expresada, digamos ya bien, para tener ahí nuestro sistema de ecuaciones? La podemos dejar como nosotros queramos. Yo aquí en mi caso esto lo obtuve ya de las anteriores, igualitas que como las tengo aquí. Y lo único que hice fue ahí unir lo que sería cada una de las variables, así como están. Entonces ahí nada más ordené, obviamente primero la segunda derivada, luego la primera derivada, luego ya la variable sin derivar, así de esta manera. Y al igual que la ecuación 2, nada más ahí ordené. ¿Qué se puede hacer también? Se puede factorizar, definitivamente también se puede factorizar. Que esto lo tengo aquí, esto no lo hice yo, esto ya lo tuve del libro, pero también podemos factorizar lo que se pueda. Es decir, si tenemos M1 por la segunda derivada de X1, esta la dejamos ahí, no podemos factorizar lo que no tenemos, entonces así lo dejamos. Y luego el amortiguador 1 multiplicado por la primera derivada, que en este caso sería de X1, entonces tampoco eso lo podemos factorizar, porque solamente tenemos una primera derivada. Y luego K1 por X1, que es en este caso este elemento, tampoco la podemos factorizar. ¿Por qué? Porque solamente existe la X1 una sola vez y la K1 también. Al que sí podemos factorizar, ¿a quién va a ser? A K2, porque K2, ¿por quién está multiplicado? Tanto por X1 como por X2. Entonces, por eso puedo hacer esa factorización así de esta forma. Y luego, ya para la segunda ecuación, que es esta, lo que sería el elemento amortiguador, B2 multiplicado por la primera derivada de X2, lo dejo así. Tampoco puedo factorizar. ¿A quién sí puedo factorizar? A K2
en este caso porque está multiplicando tanto a x2 como a x1. Entonces aquí solamente hago así la factorización. Y ya mi sistema de ecuaciones o mi modelo matemático queda de esta manera. Ya para realizar la transformada de Laplace para encontrar una respuesta en el tiempo, ¿qué tendríamos que tener? Tenemos que tener valores aquí para M1, para B1, para K1, para K2 y al igual para B2, para K2. Y ya a hacer ahí nada más utilizando las fórmulas de la transformada de derivadas. Entonces ese sería el procedimiento únicamente para obtener el modelo matemático. Ya para obtener, insisto, la respuesta en el tiempo, entonces ya tendríamos que tener valores que por supuesto aquí no nos lo proporcionan. Entonces únicamente llegamos a obtener el modelo matemático, perdón, o las ecuaciones de movimiento.